Sí, esto es así. Entonces, lo que uno humildemente propone es, tenemos que construir con lo que hay. Las trampas que nos hemos generado nos hace que en poco tiempo veamos qué podemos inventar. El pragmatismo nos comió, nos devoró. Bueno, con el pragmatismo tenemos que jugar. ¿Esto qué significa? ¿Resignación? No. Significa que hay momentos donde vos estás en una instancia de una táctica electoral que te come todo. Toda discusión se desarma en 1000 pedazos, se ahoga en el mismo lodo de las palabras si gana Milei. O si Unión por la Patria no entra al balotaje. Entonces, lo ideal para toda sociedad, me parece, es que vos puedas discutir lo ideológico y lo pragmático, lo concreto, lo real al mismo tiempo. Y mezclarlo, todo, uno con otro. Eso sería lo ideal. Bien, no sucede siempre. No sucede siempre. Vos te podés dar discusiones ideológicas, como pasó en el primer gobierno de Cristina, y al principio del segundo, y en los últimos años del gobierno de Néstor Kirchner. Vos te podías dar discusiones ideológicas porque vos tenías un piso de derechos y una situación económica que te lo permitía. Entonces hay lo ideológico y lo pragmático, y ahí se podían mezclar. Ahora, sí, claro, yo me siento con una persona más cercana a mi pensamiento político. Yo me siento con hablar con Zapatero o con Íñigo Errejón, y digo, qué maravilla esa sociedad en la que piensan. Yo creo en esa sociedad, pero yo hoy, con los instrumentos que yo tengo hoy, tengo que resolver una elección en 2 meses, tengo que ganar y después empezar a abrir las discusiones. Bien, es triste, claro que es triste. Es lo que hemos podido construir, hagámonos cargo, todos, como pueblo, los dirigentes, los medios, hemos construido esto. Entonces, bien, a buena hora la medida, con estas medidas se va a hacer campaña, y está bien, porque la discusión de fondo, ¿cuál es? La discusión de fondo es la presencia del Estado. Más allá si no debían ser de 2 bonos, tendría que haber sido una suma, está bien, no importa, pero el Estado está. Y la verdad es que los jubilados deben cobrar mucho más. Sí, bueno, está bien, pero aparecen estos 2 bonos para los jubilados, que la verdad que es un ingreso importante. Y está bien. ¿Por qué? Porque es la presencia del Estado. Y se aumenta la asignación universal por hijo, y se aumentan los programas sociales, y bien, y va a haber una política para monotributistas, y va a haber un resarcimiento para los que sufrieron los saqueos, operados y orquestados, y va a haber esto, bien. Y ustedes me dirán, siempre puede ser mejor, todo es perfectible, bien, pero aquí está el Estado. Aquí está el Estado, y eso sí es para celebrar. El resto, nos gustaría estar discutiendo otra cosa, mucho más amplia. Pero insisto, es lo que nos toca. Y nosotros tenemos que transitar esto. Después se abrirán las discusiones. Quiero decirlo con la honestidad que uno siempre se maneja, que es, de aquí a las elecciones, siempre, por supuesto, la verdad sobre la mesa, la discusión, las miradas, los matices, trabajando para que no vuelva la derecha, ni que el fascismo se disfrace de un partido político y pueda ganar. Ahora bien, con todo cariño, una vez que ganen, y ojalá, una vez que Unión por la Patria sea gobierno, profundicemos un poquito más. Digo, si esta van a ser las discusiones, si esto va a ser todo, si esta va a ser la forma de ordenar la economía, mamita. Pero, ¿saben qué? Es por ahí, vamos. Cuando saquemos todas las piedras del camino, que hoy significa lo antidemocrático expresado en Juntos por el Cambio y en el espacio libertario, vamos a discutir en serio, ¿eh? Ahí vamos a discutir en serio, porque que quede claro, no hay cheque en blanco para nadie. Para nadie. Mucho menos con los antecedentes de algunos. Estudio jurídico de doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673. Y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero, teléfono de contacto 03571 15 34 58 45.
Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Si querés ser la mejor anfitriona en reuniones con amigas, eventos familiares o simplemente lucirte cada día, tus accesorios son Tupperware. Tupperware, calidad y belleza garantizadas. Representante Tupperware en Río Tercero, Florencia. Comunicate al 3571 52 37 31. Tupperware, la calidad. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio Jurídico Nicolás Martín Capellini. Asistente en Ciencias Jurídicas, procurador, abogado, escribano. Diplomado en Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Previsional. Matrícula profesional 10357. Nueva dirección, Vélez Arfiel 515, primer piso A. Correo electrónico dr-capellini-abogado@hotmail.com.ar. Turnos al 3571 1551 22 66. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Quien te quiere siempre estuvo aquí. Urbana siempre está con vos. El aire que te acompaña. 97.5. Medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. Anunció una serie de medidas para aliviar y mejorar la situación económica de pymes, jubilados, trabajadores, monotributistas y sectores de la economía social. Suma fija. El monto será de 60.000 pesos para trabajadores del sector público y privado en 2 cuotas mensuales, no remunerativas y por única vez, absorbible por las paritarias. Podrán cobrarlo quienes reciban salarios netos de hasta 400.000 pesos mensuales. En el caso de los privados, el Estado asume el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de micro, 100%, y pequeñas empresas 50%.
Jubilaciones y pensiones. Las personas que cobran la jubilación van a recibir un refuerzo de 37.000 pesos mensuales en septiembre, octubre y noviembre. La jubilación mínima en septiembre pasará a ser de 124.000 pesos entre el haber y el refuerzo y alcanzará un 147% de incremento anual. También podrán acceder a créditos de hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que pagan en el banco, detalló Massa. Los monotributistas, quienes tengan la categoría A, B, C y D, no pagarán por 6 meses el componente tributario. Además, podrán acceder a un crédito por hasta 4 millones de pesos en 24 cuotas, a la mitad de la tasa bancaria. También pondrán en marcha el monotributo productivo para la incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes. Tarjeta alimentar. Brindarán un incremento adicional en 2 cuotas mensuales. 10.000 pesos para familias con un hijo, 17.000 para familias con 2 hijos y 23.000 para quienes tienen 3 hijos. Una vez terminado el refuerzo, la tarjeta alimentar aumentará un 30%. Créditos. Los trabajadores podrán acceder a líneas de crédito de hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas. Massa explicó que la tasa de interés es la mitad de la que pagas actualmente sobre tu saldo de las tarjetas de crédito y aclaró que el acceso a estos créditos se podrá hacer con un trámite simple, electrónico, y vas a tener la posibilidad de que te lo debiten de tu sueldo. Créditos 2. Se trata de créditos por 15 millones de dólares destinados a federaciones agropecuarias y agroalimentarias para participar de la presentación de proyectos de alcance nacional. Están orientados a pymes y organizaciones agropecuarias que contribuyen a fortalecer actividades productivas y de servicios. La inscripción finaliza el 20 de septiembre. Acuerdos de precios. Más de 400 empresas que representan 50.000 productos de higiene y alimentos subirán un promedio de 5% mensual. No subirán los combustibles ni los medicamentos hasta el 1 de noviembre. A las empresas que adhirieron a estos acuerdos tendrán una reducción del 6% del total de impuestos en descuento del IVA y del impuesto a las ganancias. Además, las familias con ingresos no superiores a 2 millones de pesos mensuales no serán alcanzadas por el incremento de las prepagas. Agro. No pagarán retención en los productos de las economías regionales con valor agregado industrial, como el vino, mosto, arroz, tabaco, entre otras. Lanzarán un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF. Potenciar trabajo. Habrá un refuerzo de 20.000 pesos para quienes reciben el programa Potenciar Trabajo, de los cuales cobrarán 10.000 en septiembre y 10.000 en octubre. Trabajadoras y trabajadores de casas particulares cobrarán un refuerzo de 25.000 pesos por única vez en 2 cuotas mensuales de forma proporcional a las horas trabajadas. Para los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes, el Estado pagará el 50% de este refuerzo. Pymes. El Estado va a financiar el 50% o el 100%, dependiendo si son pyme o micropyme. La medida de suma fija para los trabajadores
descontándolo de las contribuciones patronales. También se ampliará la línea de crédito con una mejora en la tasa para la línea CREAR y se pondrá en marcha el legajo único financiero para mejorar el acceso al crédito de las pymes y que en cada banco puedan usar la misma carpeta. Exportaciones. Se otorgarán 770 millones de dólares para financiar exportaciones, 550 millones de dólares del Banco Nación y 220 millones de dólares del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Bueno, por otro lado, noticias nacionales, más nacionales, digamos. Al candidato a presidente de la Libertad Avanza no le gustaron las medidas anunciadas por Massa. Otra vez, keynesianismo modelo Forté. Siempre falla y volverá a fallar. Bueno, es lo que dice Milei, que con todo respeto, para mí es un loco. Bueno, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, como era de esperar, también se opuso a las medidas anunciadas por Massa. Y sí, ellos son pro-yanquis. Ellos lo único que les interesa es abultar su cuenta bancaria y no les importa el país absolutamente para nada. Exacto. Por eso la Bullrich le ofreció a Pfizer las Malvinas, cuando se acuerdan en la época de la pandemia, que decía que para qué queríamos las islas esas. Y Milei también. Milei, otro. Porque no tenía ningún problema que eso... O sea, directamente que Argentina desaparezca como país y terminemos siendo una colonia de Estados Unidos o Gran Bretaña. Bullrich dice, Massa ofrece populismo kirchnerista explícito, en lugar de dar oportunidades reales para que los argentinos puedan trabajar y crecer. Conmigo el kirchnerismo se acaba para siempre, dijo la Bullrich. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, Sergio Massa, bueno, vos ya dijiste que fue a Brasil, estuvo reunido con Lula. Bueno, estamos. A ver, esta me parece importante también. Anunció el viernes Massa en Córdoba el lanzamiento de la licitación de la reversión del gasoducto norte, que permitirá generar un ahorro anual de 1.960 millones de dólares y exportar gas a los países de la región. Decidimos traer al norte y al centro del país nuestro propio gas. Esto significa energía más barata para las familias, promover el trabajo argentino, desarrollar nuestras industrias y cuidar los dólares de las reservas por la sustitución de importaciones de gas. Bien. Y tengan en cuenta que si llega a ganar la Bullrich o Milei, va a pasar lo mismo que sucedió cuando asumió Macri, que suspendió la construcción del gasoducto que iba a Bolivia, que dejaron arruinar todos los caños con un costo de miles de dólares. Total lo paga Juan Pueblo. Ahí no hay déficit que genera el Estado, lo generaron ellos mismos. Pero no pasa nada. Y hablando de todo un poco, técnicas de comunicación y recetas fracasadas, ¿qué ofrece Javier Milei? El innombrable. Cerrada la negociación con el fondo, ahora se esperan las medidas que alivien el salto de los precios. La desesperanza es la peor consejera en unas elecciones donde los candidatos no esconden anuncios que en otras épocas hubieran sido repudiados. Mientras el país se desliza fatalmente hacia el terreno cenagoso de las falsas salvaciones de la mano de gurúes y patanes, el ministro Sergio Massa terminó la dura negociación con el fondo y se aprestaba a soltar las últimas cartas para equilibrar el impacto de la devaluación. Aumento salarial de suma fija, aumento de las jubilaciones, de los planes, del salario familiar y de la AUH. Y la ayuda a pequeñas y medianas empresas serían parte del arsenal. No hay nueva política ni nuevos políticos. Lo que ofrece Javier Milei,
que en este momento encabeza las encuestas, son viejos defensores de la dictadura, más viejos ministros de Economía que enviaron millones de trabajadores a la calle durante el menemismo. Son los verdaderos creadores de la millonaria masa de desocupados, de los planes y de la caída de la educación pública que marcaron el final del milenio pasado. Ellos crearon la realidad que critican. Es una vieja política que se vende como nueva con espejitos de colores, encarnada en un personaje patético que en sus discursos solo puede saludar a su hermana y a sus perros. Son las mismas técnicas de comunicación y el mismo discurso que consiguió lo inadmisible al llevar al gobierno a un Mauricio Macri, cuya familia había amasado una fortuna como contratista del Estado. Montado sobre un discurso contra la corrupción, pusieron en el gobierno al que ocupaba el principal lugar que genera corrupción bajo cualquier gobierno. Es el discurso contra la corrupción que terminó por instaurar la peor corrupción, que es la del empresario que se pone de los dos lados del mostrador y aprovecha para hacer negocios multimillonarios con sus empresas. Solamente en un país con tan pocos años de ejercicio democrático podía llegar a la presidencia el dueño de una de las empresas más importantes entre las contratistas del Estado. A esa performance tragicómica, si se la mira desde afuera, se la quiso encubrir de republicanismo, con jueces que eran designados a dedo y que iban a jugar al fútbol o al pádel en la quinta presidencial o en su quinta privada, en una demostración republicanísima de independencia de poderes. Y esos mismos jueces han sido los encargados de perseguir judicialmente a los adversarios políticos de Macri. El gobierno de Macri fue un ejemplo de degradación de la democracia, y esto no es relato, o en todo caso, es el relato de cosas que pasaron. Eso es Macri y eso son los jueces. Muchos votaron ese engendro perverso simplemente por antiperonismo, pero hubo otros que creyeron de verdad que votaban contra la corrupción al votar a ese dispositivo montado para la corrupción. Pero la creencia en este discurso de fantasía también se basa en una realidad concreta, que es la difícil situación de grandes sectores de la población. La única parte verdadera se convierte en el sustento de un discurso que terminará de fundirla. Muchos prefieren no oír las advertencias porque están descreídos de los que les advierten que no crean. Suponen que no es posible estar peor y votarán a una propuesta que terminará por enterrarlos. No hay futuro para el ferretero, ni el carnicero, ni el almacenero, si la gente se queda definitivamente sin plata en el bolsillo, que es lo que proponen tanto Patricia Bullrich como Javier Milei, cuando hablan del ajuste y de terminar con los planes. El pequeño comercio de barrio se beneficia con los planes que critica, y el ferretero del barrio se beneficia con los planes de vivienda que critica. Si se acaban, no solamente se perjudican los beneficiarios directos, sino también los pequeños negocios del barrio. El candidato que hoy tiene más votos terminará de vaciar el bolsillo de los que hoy están mal y naturalizará esa situación, porque para él siempre hubo pobres. ¿Qué es lo que dicen una vez que hicieron el desastre? Carlos Rodríguez y Roque Fernández manejaron la economía con Carlos Menem y fueron responsables de dejar a millones de personas sin trabajo, a los que después tuvieron que darles los planes. Hasta los pibes de los envíos, a los que seducen con la zanahoria de que son emprendedores, se quedarán sin trabajo si el consumo se reduce. Algunos quedarán, pero la mayoría se va a los planes. Rodríguez y Fernández son los principales asesores de Javier Milei. Rodríguez habla de dolarizar y de un nuevo plan Bonex. Quiere decir que cerrarán las fábricas al dolarizar y que con el Bonex el Estado incautará los plazos fijos de los ahorristas y se los cambiará por bonos que no valdrán ni la mitad de los depósitos.
Rodríguez afirma que eso es mejor a que se los coma la inflación. El plan Bonex fue un robo a mano armada a los ahorristas de a pie y ahora lo venden como una panacea. Muchos despotrican por la atención de los hospitales públicos que tienen problemas, pero el problema grave será cuando no existan. El seguro social que, según mi ley, cubrirá a todo el mundo, alcanzará para la cobertura mínima, poco más que una curita y agua oxigenada. Y al que necesite más, deberá pagarlo o morirse. Así funcionan los seguros de salud. El voucher para la educación convertirá a cada escuela en una empresa que deberá captar a los alumnos. El que no quiera pagar deberá sacar un carnet de pobre para que le den el voucher. Las escuelas que tengan más alumnos con voucher tendrán muchos menos elementos, infraestructura y maestros. Aquellas que capturen alumnos de clases pudientes estarán mejor. Así funciona en Chile, donde la clase media está endeudada hasta las cejas para pagar el estudio de sus hijos. Todo es un disparate, pero hay gente que prefiere no escuchar las advertencias, porque en este momento es cierto que no se está bien. Otros dicen que Milei no podrá hacer lo que anuncia, pero lo vota como señal de protesta contra los políticos. El semáforo rojo es también para ellos. Es probable que Milei no pueda reemplazar lo que ya existe, pero destruir es mucho más fácil que construir. Y con el ajuste desfinanciará, tanto él como Bullrich, la educación y la salud pública, por lo que muchos de sus votantes se quedarán con escuelas destrozadas y maestros con múltiples empleos y hospitales en ruinas y vacíos. El principio social comercial, o sea, el país con el que más comercia Argentina es Brasil. Y el segundo es China. El tercero es Estados Unidos y el cuarto India. Argentina acaba de ingresar al BRICS, que abre las puertas a un intercambio comercial preferencial con los integrantes del grupo, entre los que están Brasil, China e India. Y Milei y Patricia Bullrich anunciaron que lo primero que harán al asumir será sacar a la Argentina del grupo. Argentina ingresó esta semana junto con Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán. No hay condicionamientos políticos para ingresar. Para integrar este acuerdo comercial, que incluye un banco de financiamiento y la posibilidad de comerciar con otras monedas que no sea el dólar, se puede ser muy de derecha como Arabia Saudita o los Emiratos, o de derecha como India, o de izquierda como China. No hay condicionamientos políticos y su composición es heterogénea. Pero los energúmenos de la derecha argentina, Bullrich y Milei, ya anunciaron que saldrán de este grupo que ubicó a la Argentina en un plano beneficioso del nuevo escenario internacional que está en conformación. Los empresarios que comercian con India, con Brasil o con China festejan la incorporación al BRICS, pero Milei dice que no le interesa comerciar con comunistas como Lula o los chinos. Esos empresarios perdieron plata con Macri, quien durante su gobierno cerró más de 20.000 pequeñas y medianas industrias. No se trata de hacer terrorismo, sino de usar la cabeza. Bueno, el candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, dijo que es bueno para Argentina haber ingresado a las BRICS. Lo consideró una instancia de cooperación entre los países donde inclusive puede haber financiamiento para obras de infraestructura. Y bueno, como vos decías que Bullrich y Milei repudiaban las BRICS, Schiaretti cuestionó a Bullrich y Milei. Y Milei, bueno, dice que no comercia con chinos y comunistas. No puede transformarse en una instancia de posiciones geopolíticas. Inmediatamente salen a tomar posición, a decir consignas. No corresponde, dijo Schiaretti. Bueno, por el momento no tengo otra cosa. Y sí, la verdad que tenemos un ejemplo muy cercano acá en nuestra ciudad. Tenemos 20 años de la misma ideología
la misma metodología de gobierno, mucho marketing en los medios de comunicación, ya sea escritos, radiales o de video, y poco es lo que se ha hecho. Solo un mes o dos antes de las elecciones, el intendente recibió una inyección de energía para ponerse a hacer cosas. ¿Pero qué hizo? Plazas, arreglar plazas, cuando me parece que es mucho más importante solucionar el problema principalmente de las calles, que son un desastre. Sí, convengamos que debemos reconocer que al menos la Varela la han hecho completa hasta la altura de la Hipólito Yrigoyen y van a continuar hasta la 2 de abril, que está todo era desastrosa esa calle, pero hay un montón de calles que siguen igual o en peor situación. Tenés el caso de la Guillermo Marconi, Exacto. por ejemplo. Yo considero que un intendente o lo que fuere, ¿no? Cualquier gobernador tiene que trabajar siempre en el mantenimiento de las calles y de lo que fuere, no cuando van llegando las elecciones, y tampoco adjudicarse que es el trabajo de él con plata del Estado municipal, ponele, porque ha recibido muchísimo beneficio, muchísimo dinero, tanto del gobierno nacional como del provincial. Así es. Entonces tenés que saber agradecer también que aunque sean gobiernos de otra ideología, no se fijan a la hora de ayudar a los pueblos. Es que la democracia se trata de eso. Que vos, porque no seas de mi ideología, yo no te voy a cortar los recursos para que no vayas el día de mañana a volver a ser reelecto, como en el caso ahora de Ferrer. En cambio, ellos tienen otra mentalidad. Porque ellos, a la Brouwer de Koning, a nuestra Heidi local, se le llenó la boca de que había hecho los trámites para gestionar la famosa universidad para Río Tercero, por la reparación histórica, bla, 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 bla. Y después, allá junto con el resto de los secuaces compañeros de ella, votaron en contra. Claro, porque no vaya a ser cosa de que